Entonces la clase de hoy es el taller número 9, que es la aplicación de todo lo que hemos visto hasta ahora, incluyéndolo en la parte de resolución de sistemas de ecuaciones, que donde nuevamente vamos a aplicar este concepto de poder ser capaces de poder sacar información de un cierto enunciado y en el cual tenemos que resolver por medio de sistemas de ecuaciones. Para eso vamos a hacer 4 problemas que están descritos acá, que sería el taller de hoy. Y aparte, ustedes pueden autoevaluarse, igual que siempre, resolviendo estas 4 preguntas que están en el eCampus. Cada una, ustedes ven si pueden completar el cierto contenido y si fácilmente obtienen los resultados, pueden evaluar su nota y ver si realmente han pasado esta parte o no. Recuerden que mañana ya es el último día y simplemente va a ser un repaso general de todo lo que hemos visto, pero hoy día le vamos a dar énfasis a esto de la lectura. Entonces, como primer problema lo vamos a copiar, lo vamos a pegar y lo vamos a desarrollar. Entonces, el primer problema, lo único que dice es lo siguiente, que un alumno tiene ahorrado 13.650 pesos y lo que tiene ahorrado lo tiene tanto en monedas de 100 como en monedas de 50. El total de la cantidad de monedas son 168 monedas y lo que nos van a preguntar es simplemente determinar cuántas monedas son de 100 y cuántas monedas son de 50. Entonces, ¿cómo resolver este problema? Lo primero que hay que considerar es la pregunta. Y son 2 preguntas al fin y al cabo. ¿Cuántas monedas son de 100? Que podría ser el número de monedas de 100. Y el número de monedas de 50. A esas incógnitas que no conocemos cuántas son, le podemos llamar X y las podemos llamar Y. Los datos que sí conocemos son que el alumno tiene ahorrado una cierta cantidad de dinero, que son 13.650 pesos, ¿ya? Que es por medio de cierta cantidad de monedas de 100 pesos más cierta cantidad de monedas de 50 pesos. Pero las monedas de 100, ejemplo, ese X representa el número. Vamos a poner morado. Este morado significa que es el número de monedas. Pero yo para saber cuánta cantidad tengo en monedas de 100, tengo que multiplicar por 100. Ejemplo, si tengo 2 monedas de 100, tengo 200. 100 por 2. Si tengo 5 monedas de 100, son 5 por 100, 500. Y de igual manera para las monedas de 50, pero se multiplica por 50. Ahí tendríamos entonces el enunciado rojo, que lo dice simplemente que el alumno tiene 13.650 en monedas de 100 y en monedas de 50. El segundo enunciado de información que nos da es la parte verde, que dice que el total de las monedas, eso quiere decir que el total de las monedas X más el total de las monedas Y, que son las monedas de 100 pesos y las de 50 pesos, hacen un total de 168 monedas. Y como ya lo estamos observando, tenemos tenemos un sistema de ecuaciones con 2 ecuaciones, el cual podemos resolver. ¿Cómo se podría resolver? Eso ya lo planteamos ayer, que hay diferentes métodos. Uno ya con la práctica puede decidir cuál hacer, cuál es el que más conviene y cuál no. Pero en resumidas cuentas, en este caso voy a optar por el caso de ¿cuál puede ser? Que los dos son válidos los 3, pero vamos a usar el de sustitución. ¿Por qué vamos a usar el de sustitución? Porque una de las variables ya está sola, así que basta con separar. Podríamos decir perfectamente que 168 menos y es igual a x. Y ese valor de x lo podríamos ingresar adentro. Es el método de sustitución. También podríamos hacer el de igualación. Igualar una variable
para poder las dos ecuaciones tenerlas de la misma forma. Y el de reducción es simplemente restar. Pero vamos a usar en este primer caso el método de el de sustitución. Entonces, de la segunda ecuación vamos a dejar totalmente aislada la variable x. De esta forma nos quedaría 168 menos x. Ahora, con esa x nosotros podemos sustituirla en la otra ecuación, en la primera, donde la ecuación dice 13.650 es igual a 100 por x. En vez de poner x, podríamos poner este valor, más 50i. Ahora, simplemente tendríamos que multiplicar el paréntesis para poder desarrollar. Nos quedaría un 168 por 100, que daría 16.800, menos 100i más 50i. De esta forma, obtendríamos los 13.650 igual a 16.800 menos 50i. Podríamos sumar más 50 para que quede en el lado izquierdo positivo y restar 13.650 en ambos lados. De esta forma tendríamos 50i. Este 13.650 se iría con ese, entonces el igual, y tendríamos 16.800 menos 13.650, ya que este menos 50 se iría con el otro. De esta forma tendríamos que 50i es igual a esa recta que está ahí, que sería 16.800 menos 13.650, dando como un resultado de 3.150. Entonces el i es simplemente 3.150 dividido en 50, que lo estaría dando un 63. ¿Qué significa esto del 63? Que el i, que era el número de monedas de 50, son 63 monedas. Pero también tenemos que ver cuántas monedas eran de 100. De la segunda ecuación que la habíamos despejado, tendríamos entonces 168 menos 63. 168 menos 63 y tendríamos 105 monedas de 100 pesos. Y por último, ahora que hemos resuelto el problema, hay que corroborar. ¿Cómo lo hacemos? Si yo sé que tengo 105 monedas de 100, multiplico 105 por 100 para saber cuánto es el valor que tengo. Serían 10.500. Y sé que tengo 63 monedas de 50. Multiplicaría 63 por 50, que me daría 3.150. Podría sumar los dos valores para ver cuánto es el resultado que tengo. Y son 13.650, que es el valor de lo que tiene el alumno. Entonces, en este problema, el primer paso es saber leer bien, interpretar los datos, sobre todo saber cuál es la pregunta, ya que las preguntas son las incógnitas y después por medio de la información obtener la ecuación. Después que tenemos el sistema de ecuaciones, que van a ser más de una ecuación, tendríamos que ser capaces de poder desarrollar el sistema de ecuaciones, que ya lo hemos visto, para encontrar un valor de las variables. ¿Cómo resolverlo? Fácilmente por los tres métodos. Puede ser el de sustitución, igualación o reducción. Cada problema hay veces que sale más fácil de un método y en otro sale de otro método. Por eso son tres. Si fuese el más fácil uno solo, se ocuparía solamente uno. Pero si se presentan tres, es que realmente los tres son igual de válidos, pero en diferentes oportunidades. ¿Cómo saber cuándo ocupar uno y cuándo ocupar otro? Es la experiencia. Es simplemente hacer muchos ejercicios hasta que uno se da cuenta. ¿Ya? Y el último paso, pero no menos importante, es simplemente corroborar los datos.
que es sumamente importante. Mucha gente no corrobora, piensa que llegó la solución y ni siquiera da al corroborar. Entonces la solución está mal. El segundo problema que podríamos considerar es el siguiente. Vamos a copiar acá. Vamos a agregar una segunda hoja. Por si acaso, para los que estén llegando recién, les informo que, se me había olvidado ayer decirle, pero la segunda clase que vamos a tener hoy no la vamos a poder tener porque en un rato más tengo reunión general de Casa Central. Por lo cual, para que no se desesperen, mientras estoy en la reunión voy a editar y voy a subir inmediatamente la segunda clase de otro paralelo que ya tuvo en la mañana, que ellos sí pudieron tener la segunda clase, para que ustedes las puedan ver. Las clases del día de ayer y todas las anteriores ya están subidas, las pueden ver fácilmente, pero ahora voy a subir las demás clases para que las puedan ver, ¿ya? Y no tengan ningún problema. Y igual la segunda clase era súper corta, es hablar sobre este método. Ahora, el segundo problema es el siguiente. Dice que en un cine se plantea lo siguiente. Por cada 6 entradas de adultos y 4 de niños, se debe pagar cierta cantidad de dinero, 18.700. Y después, por cada 15 adultos y 8 niños, el precio de las entradas es 44.150. La pregunta es, ¿cuál es el valor de la entrada para adulto y el valor de la entrada para niño? Entonces, nuevamente, primer paso, fijarse en la pregunta. Nos dice cuál es el valor. No conocemos cuánto vale el precio adulto. Vamos a poner un precio A. ¿Ya? Esa es la pregunta. Y también nos preguntan cuál es el precio del niño. Niños y niñas y adultos o adultas. ¿Ya? Ese es el precio que no conocemos. Entonces, como no lo conocemos, son variables. Lo vamos a llamar X y lo vamos a llamar Y. Siempre el primer paso, identificar la pregunta y convertirlas en variables. Porque no la conocemos. Si las conociéramos, no serían variables. O la incógnita. Lo segundo es la información que estaba en naranja, que lo dice que por 6 adultos, por 6 entradas a precio adulto, ¿cuál es el precio adulto? X, 6 entradas a precio adulto, por eso se multiplica, más 4 entradas a precio niño, es igual a 18.700. Todo eso es el enunciado naranja con el precio en rojo. Fíjense eso de la multiplicación, porque la multiplicación los dice, ejemplo, si yo les digo tengo una entrada a 1.000 pesos y alguien me compra 6, ¿cuánto tiene que gastar? 6.000. Por eso siempre se multiplica por la cantidad de entrada y el precio que tiene. Pero no tienen el mismo precio. Una tiene precio adulto y otra tiene precio infantil. ¿Ya? El segundo enunciado es el que está en verde, que dice que también hay otra opción, que se compraron 15 entradas adultos y 8 entradas para niños a un precio de 44.150 con los colores correspondientes. Y de esta forma nos damos cuenta inmediatamente que tenemos un sistema de ecuaciones. 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Se puede resolver. ¿Cómo lo resolvemos? Con el método que más los pueda de forma más rápida poder solucionarlo correctamente. Recién habíamos hecho en la pregunta anterior el método de sustitución. Habíamos cambiado una de las variables y la habíamos ingresado a la otra. Entonces no voy a repetir el método. Voy a usar uno de los otros dos, que puede ser perfectamente el de igualación o el de
siempre se me olvida, está la igualación, el sustitución y la reducción. ¿Ya? ¿Cuál podríamos hacer? Podríamos hacer el de igualación. ¿Qué significaba? Que teníamos que despejar una variable en ambas ecuaciones. Vamos a despejar la variable y, por costumbre para poder graficar. De la primera, tendríamos que el i es simplemente 18.700 menos 6x dividido en 4. ¿Cómo obtener esos pasos? Son unos procedimientos que ya hemos visto, unos 5 pasos, 4 pasos, para poder despejar una variable, pero ya a esta altura no vamos a profundizar tanto en eso. Simplemente yo lo escribo para que ustedes lo puedan corroborar. Uno después con la experiencia igual lo puede calcular al ojo, ya que puede hacer lo siguiente, es decir, a este término está positivo, va a pasar hacia el otro lado negativo, por eso queda menos 6x, y este 4 que está multiplicando pasa a dividir. Pero habíamos hablado de ese del símbolo pasar, que realmente no estaban pasando, sino que se sumaban o se restaban en ambos lados, o multiplicaban y se dividían en ambos lados. La segunda ecuación sería 44.150 menos 15x divididos en 8. Y ahora el método de igualación dice que como estas dos variables son iguales, para el mismo punto, para la misma solución, yo puedo decir que 18.700 menos 6x dividido en 4 es exactamente igual a 44.150 menos 15x dividido en 8. Entonces la pregunta ahora, ¿nosotros podemos resolver este sistema, esta ecuación? Sí. Un ejemplo podríamos multiplicar por 8, primero, para que los denominadores se vayan. Nos quedaría un 2 veces 18.700 menos 6x. ¿Por qué? Porque este 8 va a estar dividido por 4, que me va a dar un 2. Y quedaría todo el numerador multiplicado por ese 2. Igual a 44.150 menos 15x. ¿Por qué? Porque este 8 se va a eliminar con ese y no queda ninguno. Podríamos multiplicar el paréntesis, los 18.700 por 2, nos quedaría un 37.400 menos 12x, y al otro lado los mismos valores. Tendremos que considerar el que sea mayor de las variables. Y aquí hay un error bien común. Mucha gente piensa que el 15 es mayor que 12, pero no son positivos, son negativos. El menos 12 es mayor que el menos 15, porque son números enteros. Siempre que está más cercano a 0, el más grande, cuando son dos números negativos. Entonces, ese está bien. El que está sobrando, el que está mal posicionado, es el 15. Entonces, sumamos con su inverso, 15 positivo, y restamos por el que está acompañando al 12, que sería 37.400. De esta forma, tendríamos 15x menos 12x, 44.150 menos 37.400. Si se dan cuenta, ahí da el valor positivo. Si lo hubieran hecho al revés, si se hubieran equivocado, no hay ningún problema, solamente que hubieran hecho un paso más por el signo. Tendrían 3x y en el otro lado tendrían que resolver la diferencia, 6.750, y el x va a dar como resultado ese número dividido en 3, que es 2.250, que es el valor del x. ¿Qué era el x? El precio adulto. Y ahora que tenemos el precio adulto, podríamos calcular el precio infantil, o con esta ecuación o con la segunda.
Podríamos reemplazar acá el 2250 y tendríamos lo siguiente. 6 por 1000, 2250. Los 18.700 le restamos ese resultado y nos estaría dando 5.200 dividido 4. Y como resultado, el I lo estaría dando 1.300. Entonces, tendríamos el valor del X y el valor del Y. ¿Cuánto vale la entrada a precio adulto y cuánto vale la entrada infantil? Y el último caso es corroborar. ¿Cómo corroboramos? Tomamos los valores que tenemos del precio adulto y el precio infantil y decimos, tenemos 6 entradas adultas, entonces son 6 por 2.250. Eso nos da un valor de 13.500 y le sumamos 4 veces el precio adulto, 4 por 1.300, que estaría dando 5.200. De esta forma, 13.500 más los 5.200 nos da un resultado de 18.700, que es el resultado que habíamos considerado. Entonces corroboramos, está correctamente bien, y podríamos pasar al tercero. El tercer problema dice lo siguiente. Vamos a agregar una hoja. Y dice, una bencinera vende gasolina de 95 octanos. Voy a borrar esto ahí, simplemente lo que me interesa. Vende una gasolina de 95 octanos a 806 litros. Y también vende la de 97 a 840 el litro. Al final del día se venden 280 litros, el total, de gasolina, teniendo un ingreso, el precio total de 230.400. Y ahora viene la pregunta. ¿Cuántos litros de benzina de 95 y cuántos de 97 se vendieron? Entonces, es la cantidad de litros. Los litros de 97, ¿cuántos litros fueron? El número. Y el número de litros de 95. Esas son las preguntas. Entonces a uno le llamamos X, a la otra le llamamos Y, y empezamos a buscar información. Sabemos por el verde, por el enunciado verde, que se vendieron 280 litros, que tienen que sumar los X más Y. El total de litros del 97 más el total de 95 me tiene que dar como el total 280. Y por otra parte, en dinero sabemos que se vendieron 230.400, que equivale a cierta cantidad de litros de X que no sabemos, más cierta cantidad de litros de Y que no sabemos, pero cada uno tiene un precio distinto. El de 97 tiene un valor de 840 y el de 95 tiene un valor de 800. Y ahí tendríamos las dos ecuaciones. Ya hemos hecho el método de sustitución, el método de igualación, y simplemente nos quedaría el método de reducción. Este 280 igual a X más Y lo puedo escribir como X más Y
igual a 280. El orden no afecta en la igualdad. A igual B es lo mismo que B igual A. No afecta en nada. Tengo que cambiar todo lo de la derecha a la izquierda y todo lo de la izquierda a la derecha, eso sí. Mientras que el otro es 840x más 800y igual a este número que está acá. 230.400. El de reducción implica, ya lo hemos dicho otras veces, que tienen que ser las variables, una de las dos tiene que ser igual, con el mismo número y el mismo signo, porque se van a restar. Entonces podríamos multiplicar a la primera por 840. ¿Por qué 840? Porque si multiplicamos la primera, solamente la primera, nos va a quedar 840 por x, 840x. 840 por y más 840y. 840 por 280, vamos a ver la calculadora, 840 por 280, 235.200. Y abajo la segunda ecuación se deja igual. Y ahora las variables x son iguales. Y eso es lo que queríamos. Que con una multiplicación o una división queden de la misma forma. Y ahora reducimos, restamos. 840 menos 840 en x, 0. 840 en y menos 800, me sobran 40. Positivo. Y 235.200 menos 230.400, usamos la calculadora, nos quedan 4.800. Entonces el i va a ser 4.800 dividido en 40. Y nos da un valor de 120. Entonces el I, que representa a la cantidad de litros de 95, son 120. Nosotros por la primera ecuación sabíamos que se vendieron en total 280. Y como ya sabemos el valor del I, que son 120, podríamos calcular el valor de X. Restamos por 120 y nos va a quedar que el X es simplemente 160. Entonces tenemos la cantidad de litros de 95 y la cantidad de litros de 97. 160 litros y 120 litros. Y podríamos corroborar. ¿Ya? El total da 280, está bien. Pero volvemos a calcular el de los precios. Como yo sé que se vendieron 160 litros de 97 y cada uno cuesta 8.40, multiplico 8.40 por 160 y me da 134.400. Sé que se vendieron 120 litros de 95 y cada uno vale 800 pesos. Multiplico 800 por 120, 96.000. Sumo los 96.000 más los 134.400 y tendría un total de 230.400, que es el total que se tuvo de ingreso la bencinera. Entonces uno se da cuenta de cómo se van resolviendo. Todos los problemas son exactamente iguales. Es leer bien, buscar la pregunta, buscar la información y poder resolverla. Vamos a copiar. Vamos a agregar una hoja. Y lo vamos a solucionar. Entonces,
el doble de la edad de Ángela sobrepasa en 14 años la edad de Juan. Eso es lo primero que dicen, que el doble de la edad de Ángela sobrepasa en 14 años la edad de Juan. Y un quinto de la edad de Juan es 13 años menos que la edad de Ángela. Y ahora viene la pregunta. Calcule ambas edades. Lo están preguntando cuáles son la edad de Juan, que vamos a llamar J, y la edad de Ángela, que sería A. Edad, vamos a poner edad Juan y edad Ángela. A uno le vamos a llamar X y al otro le vamos a llamar Y. Pueden llamarla J si quieren también por el nombre JA. Mucha gente lo hace así, pero da lo mismo el X y. Ya habíamos hablado de eso. Entonces empezamos primero con la parte morada. La parte morada dice que el doble de la edad de Ángela. Entonces escribimos el doble de la edad de Ángela, que sería 2i, porque la de Ángela está descrita con una i. Sobrepasa, dice, acá dice, sobrepasa en 14 años la edad de Juan. Entonces lo dicen que hay una relación entre la edad de Juan y el doble de la Ángela. Pero que la Ángela sobrepasa o supera en 14 años la de Juan. Por eso la de Juan es que sumar. ¿Por qué? Porque la de Juan es la menor. Y si se acuerdan de esta propiedad del conjunto numérico, del conjunto de los números naturales, cuando yo digo que x es mayor que y, lo que estoy diciendo es que al y le falta un número. Lo habíamos visto. Entonces, cuando yo digo que el doble de la edad de Ángela sobrepasa en 14, es que a la edad de Juan, al menor, le faltan 14. Y ahí uno entiende todo. Por eso uno explica todo en los talleres. Desde el 1, desde la clase 1, todo sirve. Ahora, entonces estos son los colores. Este es el rosado, este era morado y el sobrepasa estaba en naranjo. La otra ecuación dice un quinto de la edad de Juan. Entonces tengo la edad de Juan y dividido por 5, que ya habíamos salido lo que significaba ese quinto o ese cuarto. Va a ser igual, en cierta medida, a la edad de Ángela. Pero, nuevamente, hay una diferencia. ¿De cuánto va a ser la diferencia? Que en este caso, la edad de Juan es menor. Es menor por 13 años. Eso quiere decir que a la edad de Juan le faltan sumar 13 años para que recién sea igual a la de Ángela. Y ahí tendríamos las dos ecuaciones. Por un lado tendríamos 2i igual a x más 14. Y por otro lado tendríamos j, puse j, disculpen, no es j, el j es x, porque está acostumbrado con Juan. Entonces es x quinto más 13 igual a y. Entonces, ¿cómo resolvemos sistemas? Ahora este es el problema número 4. Realmente ya vimos los 3 métodos. Hicimos el de reducción, hicimos el de igualación y el de sustitución. Podemos perfectamente usar cualquiera. Primero ese 5 que está abajo me molesta a mí. Yo podría multiplicar por 5 todos los elementos para que deje de ser racional en cierta medida. Me quedaría 13 por 5, 65 y 5i. Multipliqué la segunda por 5. Podría ordenar la primera de forma que el x lo deje primero, x más 14, y este 2i lo dejo hacia el lado derecho. Y ahora simplemente puedo hacer reducción a simple vista, porque x menos x me va a dar 0, 65 menos 14 me va a dar 51,
Y al otro lado me dará 5i menos 2i, 3i. Por lo tanto, el i va a ser 51 dividido en 3. 51 dividido en 3, que son 17. Entonces, el i, que representa la edad de Ángela, son 17 años. ¿Y cuánto es la edad de Juan? El i ya lo sabemos. 2 veces el i, 17 por 2, me da 34. Y eso es igual a x más 14. Entonces el x tiene que ser 20 para que me dé 34. Y ahí está. Veamos si es verdad. El doble de la edad de Ángela, que eran 34, es igual a la edad de Juan más 14. Entonces la edad de Juan son 20. Aquí me equivoqué yo, no son 14, son 20. El resultado era 20. Entonces, al 20 le sumo un 14 y me da 34, que es el doble de la Ángela. Y la edad de Juan, que son 20, lo puedo dividir en 5. Me quedaría 20 dividido en 5, que me daría 4, que es un quinto. Son 4 años. Y ese 4 más 13 me daría los 17, que es la edad de Ángela. Y ahí tendríamos ya la solución. Recuerden que este taller también tiene una autoevaluación y ejercicios que ustedes pueden hacer perfectamente para poder corroborar en cierta medida. Y para los que llegaron hace poco, les informo nuevamente y a todos que el segunda clase de hoy, el que tenemos en un rato más, no va a poder ser porque tengo reuniones con Casa Central de coordinaciones para la próxima semana ya que parten las clases, pero esa clase va a estar subida. ¿Y cómo va a estar subida? Porque yo la hice en un paralelo en la mañana. Por lo cual, exactamente igual. Si ya han visto los videos, son exactamente iguales. Por lo cual voy a subir ahí el video que esté mejor para ustedes, para que lo puedan ver. Las clases anteriores del día de ayer ya están todas subidas. Y ahora en un rato más, mientras tenga la reunión, voy a subir ese material. ¿Ya? Para que estén por lo menos todo al día de hoy. Entonces lo estaríamos viendo mañana. Recuerden que mañana es el último día de los 2 talleres. Y eso. Cuídense y que les vaya muy bien. Chao, chao.